Hola, buenos días a todas y todos los que están hoy día con nosotros. Estamos hoy día terminando un ciclo de charlas que hemos organizado junto al IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, al Centro de Estudios Horizontal, a Nodo 21 y la Fundación Red de Estudios por la Democracia, el ciclo de charlas hacia un nuevo pacto social, diálogo sobre el Chile post-pandemia. Les queremos agradecer a todos los que han seguido este ciclo. Es un ciclo que pensamos antes que hubiera el estallido social y antes de la pandemia, pero nos pareció a los 4 centros de estudio y fundaciones que con más razón después del estallido y con más razón aún después de la pandemia, era importante que esta generación de centros de estudio y fundaciones, esta generación política del nuevo ciclo post-transicional, pudiéramos conversar sobre políticas públicas y sobre ciertos aspectos en los cuales hemos encontrado algunas coincidencias, hemos encontrado algunos lugares donde podríamos construir coincidencias y otros donde no tenemos coincidencia y donde la democracia tendrá que seguir funcionando. Así que muchas gracias a todos quienes han seguido el ciclo, muchas gracias a Tarek que ha estado ahí ayudándonos con la técnica y a todas las personas de los 4 centros de estudio. Quiero agradecerles también a nuestros panelistas de hoy. Voy a cerrar el WhatsApp para que no suene, porque me imagino que ustedes también lo escuchan. A nuestros panelistas de hoy, las primeras conversaciones fueron sobre educación, luego vimos el tema de salud y la última fue sobre el rol del Estado. Y hoy vamos a dedicarnos a lo que había inspirado el primer ciclo. La conversación de hoy se llama Proceso Constituyente, el desafío colectivo de imaginar el mañana. Y para eso, hoy día tenemos a 4 panelistas que nos van a acompañar. Mariana Canales es abogada, estudió Derecho en la Universidad Católica, es profesora de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Universidad Católica y es investigadora del IES. Bienvenida, Mariana. También está Sergio Verdugo con nosotros, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, editor del International Journal of Constitutional Law y Deputy Secretary General de ICON-IS, espero haberlo dicho bien, la Asociación Internacional de Derecho Público. Es doctor en Derecho por NYU, es máster en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y es colaborador habitual de Horizontal. Bienvenido, Sergio. También está con nosotros Claudia Hayes. Ella es doctora en Ciencia Política por la New School for Social Research y Master of Arts en esa disciplina por la Universidad de Columbia. Es periodista de la Universidad de Chile, es jefa de la carrera de Ciencia Política de esa universidad y formó parte de la comisión técnica del proceso constituyente durante el año 2019. Es investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Acaba de publicar el libro ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Y ha escrito innumerables artículos y capítulos de libros sobre democracia, constitución y política chilena. Claudia Hayes es fundadora y miembro del directorio de la Fundación Red de Estudios para la Profundización Democrática. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Y por último tenemos a Fabián Guajardo, que es magíster y candidato a doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente en la Escuela de Trabajo Social de la UTEM y profesional asesor del Departamento de Educación del Colegio de Profesores de Chile y es investigador de la Fundación Nodo 21. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos en esta conversación sobre el proceso constituyente, que además nos ha tocado en una semana muy contingente para nuestro tema. Hay cartas de la presidenta del Tribunal Constitucional, el presidente armó una comisión para ver si el Congreso tenía atribuciones o no tenía atribuciones. Ayer vimos una columna de Fernando Atria que hablaba de la Constitución muerta o fallida. Así que bueno,
no elegimos la semana para hacer esta conversación, pero la semana nos acompaña. Les voy a explicar el formato. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas para los 4 panelistas. Ellos van a tener 4 minutos para contestar. Luego vamos a hacer una ronda de comentarios de cada uno de ellos de 3 minutos para que se puedan referir a las intervenciones de los otros panelistas o tocar algún punto que no pudieron tocar. Y luego vamos a tener aproximadamente 20 minutos para que ustedes, el público, puedan hacer preguntas, y luego vamos a cerrar con una ronda de comentarios de nuestros panelistas. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. La primera pregunta es básica para esta conversación, y ¿es importante que Chile tenga una nueva constitución? ¿Por qué? ¿Y cuán importante es que esta nueva constitución surja de un proceso constituyente como el que ha sido diseñado? Y pegado a eso, ¿cuál es la relación que ven ustedes con el estallido social que hubo en octubre y el proceso constituyente? Vamos a comenzar esta ronda por Sergio Verdugo. Muchas gracias, Javier. Oye, un gusto estar acá y gracias a todos también por acompañarnos. Para mí la respuesta es sí, es importante que Chile tenga una nueva constitución. Ahora, existen muchas diferencias entre las personas que estudian estos temas acerca de por qué es importante que Chile tenga una nueva constitución. La respuesta que voy a dar es simplemente la mía. ¿Ya? Yo creo que Chile tiene un problema en su sistema político, y es un problema que se ha ido acumulando, no por el texto original de 1980, sino que por la manera como ese texto ha evolucionado, tanto en sus prácticas políticas como en las reformas constitucionales que se le han hecho. Ninguna de las reformas que se le han hecho ha tenido una mirada sistemática acerca de la forma de gobierno. ¿Ya? La única mirada sistemática que hubo el año 2005 apuntada a los enclaves autoritarios, pero no hubo una mirada sistemática a la forma de gobierno. Y después de la reforma al periodo presidencial, la reforma al sistema electoral que hubo el 2015, que no fue la Constitución, ¿ya? Pero forma parte de la Constitución material. Y ahora con la reforma que hay acerca de los límites a la reelección de los parlamentarios. Chile ha dibujado un sistema político profundamente incoherente, ¿ya? Que tiende a darle la responsabilidad de gobernar a un presidente que no tiene la capacidad para formar coaliciones legislativas que permitan que esos programas de gobierno puedan ser implementados. Y esto es un cóctel muy malo, y que es producto de esta historia de reformas que han habido a la Constitución. Entonces yo creo que es importante que Chile tenga una nueva Constitución. Y es importante que lo haga además a través de un proceso constituyente. Yo creo que la agenda de reformas parciales, se agotó. Y se agotó porque no fue capaz de dar una mirada sistemática a nuestra forma de gobierno. La única manera de darle esa mirada más sistemática que necesitamos es a través de un proceso constituyente que nos permita identificar cuáles son esas normas y cuál es la manera como esas normas tienen relación entre sí. Ahora, no todos los procesos constituyentes pueden ofrecer esa mirada y no todos los procesos constituyentes son garantías de éxito. Yo creo que la clave está en que el proceso constituyente sea orientado y dirigido por acuerdos políticos entre partidos políticos rivales que aspiren a competir el día de mañana por el poder. Y en eso hay muchos diseños que pueden ayudar. Hay algunas reglas que a mí me parecen buenas. Me gusta mucho la regla de los 2/3, por ejemplo, pero no es ninguna garantía. En algunos casos la regla de los 2/3 se ha roto. Y para mí, y aquí hay un debate, no es necesario que esto sea en una convención constituyente completamente electa. Hay otros órganos que podrían hacerlo y podrían cumplir con esas condiciones. Ahora, respecto de la última pregunta que formulaba Javier, después podemos profundizar cada uno de estos puntos, por supuesto, todos tienen bastantes cosas que necesitan ser profundizadas. Con respecto a lo último que dijo Javiera, ¿cuál es el rol de lo que pasó en octubre? De las manifestaciones que hubo, de este descontento que se manifestó en las calles y la manera como nosotros interpretamos eso y lo conectamos con el proceso constituyente. Yo creo que la necesidad o la importancia de cambiar la Constitución es independiente de los eventos de octubre. Las razones normativas por las cuales tenemos que avanzar hacia una nueva Constitución no necesitan ser conectadas con lo que sucedió en octubre. Esa es mi posición. Ahora, para que la demanda por una nueva Constitución se materializara en algo factible, que hiciera que los partidos políticos subieran al carro, para eso fue importante lo que ocurrió en octubre.
¿Y por qué creo que la demanda por una nueva constitución no debe ser, y esto es un punto normativo, no un punto explicativo, no debe ser considerada como algo necesariamente vinculado a lo de octubre? Y es que lo de octubre tiene mucho más que ver con demandas por derechos sociales que por una demanda a corregir nuestro sistema político. Y yo creo que la mejor manera de corregir esas demandas por derechos sociales consiste en diseñar un sistema político que sea mucho más responsivo, con un sistema que pueda procesar esas demandas sociales de manera más eficaz, y no con el reconocer esas demandas sociales en una constitución de manera altamente simbólica, etc. Obviamente hay otras razones además que podemos discutir, la falta de autoridad que ha tenido la Constitución. Yo creo que Fernando Atria exagera cuando dice que la Constitución ha muerto, pero es verdad que la Constitución tiene un problema de autoridad hoy día, y yo creo que es más grave porque cuando las constituciones tienen problemas de autoridad no cumplen una de sus principales funciones, que es legitimar a las instituciones y prácticas políticas que están bajo ellas. Muchas gracias, Sergio. Fabián. Hola, buenos días a todas y todos. Agradecerte, Javiera, por la coordinación de este espacio. Encantada de compartirlo con ustedes. Yo quería hacer un énfasis, si se quiere, de desviación profesional, medio sociológico de tus preguntas. Entonces, ponerlo harto sobre la importancia de contar con un proceso constituyente con sustancia, o sustantivo en términos de participación. Entonces, obvio, la idea de es necesario, importante que tengamos una nueva constitución, sí, lo asumo de antemano, pero asumo también el reconocimiento de que lo que se abre en el acuerdo de noviembre es una ventana, una oportunidad de iniciar un proceso de movimiento, pero ahí no está seguro. No, en especial Carlos, el reconocimiento de un distanciamiento significativo y profundo y de largo plazo entre sociedad y política. Y lo que nos manifiesta octubre es la emergencia de nuevas formas de expresión, de sociabilidad, de un nuevo pueblo, que está demandando una diversidad importante de cambios, entre ellos el de la Constitución. Y el de la Constitución supone una oportunidad especial, al momento que se llega al acuerdo, de incorporar esos nuevos sentires, esas nuevas formas de expresión social, esas nuevas alternativas de comprensión de la política a un proceso que le dé carne. La duda razonable que pusieron buena parte de los sectores sociales que emergen en esa visión, al acuerdo, desde la política, señala las expectativas y las posibilidades de legitimación que pueda haber. Creo que ahí está el asunto significativo. ¿Cuáles son nuestras vías para que esos sentires, esas nuevas formas y esa necesidad de proceso constituyente se encauce o se encuentre con el proceso institucional diseñado? Hay que reconocer, por ejemplo, lo que a mí me toca trabajar con organizaciones sociales y cosas por el estilo, que la primera reacción que hubo en ese mundo social fue más bien reticente a las posibilidades que entregaba el acuerdo, ¿no? Pero si se quiere, es una reacción también por su propia pauta de pérdida de conexión con los nuevos sentires sociales. Lo voy a decir directamente con el colegio de profesores o fuerzas sociales. Pero que rápidamente ellos también entienden que el cauce que toma un proceso constituyente demanda dotarlo de carne, ¿no? Encenderlo con esas fuerzas sociales. Sin que nadie tenga muy claro cuál es la vía exacta, pero lo que sí es claro es que las posibilidades de que nuestro sistema político se reactive, que se reconecte socialmente, es que incorpore esos sentidos. Parece ser lo más pertinente. Y se abre entonces una vía hacia esos actores sociales por tratar de incorporarse al proceso, y de otros nuevos, que yo creo que son relevantes al momento de pensar qué es lo que va a ocurrir con nuestro proceso constituyente y cuál va a ser la forma más adecuada que tome cauce. La apertura de procesos asamblearios, de cabildo, como por otros momentos constituyentes que tuvieron su despliegue después de noviembre, algunos de los cuales también vienen de antes, ¿no?
como construcción. Pero son significativos en el que eso logre conectarse con el proceso institucionalmente asentado. Si no, perdemos una oportunidad, y cualquier tipo de ajuste espurio o de deriva que posterga esto, solo creo que están pateando al futuro un tipo de enfrentamiento, de reconocimiento, de confrontarnos como sociedad hasta ante esta necesidad que tenemos de definir nuestros acuerdos, de incorporar a esos nuevos sentidos y esas nuevas necesidades sociales en una discusión deliberada sobre cuáles van a ser las bases de nuestra organización política, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, quizás puedo dejar el resto para después. Gracias, Fabián. Mariana. Sí, muchas gracias Javiera, por la moderación, la organización y a quienes nos acompañan. Un gusto estar acá. Y yo quiero, en la respuesta sobre el proceso quizás no llegue, pero quiero primero hablar sobre qué problemas tenemos actualmente y que conectamos a la Constitución. Y esto necesariamente conecta con octubre, ¿no? Entonces creo yo que hay dos tipos de problemas o de situaciones que tratamos de enfrentar con este nuevo proceso constituyente. Uno son como de más larga data, ¿no? El problema de la legitimidad de la Constitución. Y los segundos son problemas que se hicieron más patentes a fin del año pasado, pero que ciertamente vienen de más tiempo, ¿no? Y estos problemas son, en primer lugar, como decía Sergio, un problema de representación o de cómo, del sistema político, cómo es capaz de canalizar las demandas ciudadanas, la conexión entre la clase política y la ciudadanía. Y un segundo problema son problemas que uno podría llamar materiales, pensiones, salarios, salud, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué rol juega la Constitución de cara a estos problemas? Respecto al primero, la representación o la conexión de la clase política con la ciudadanía, acá yo creo que hay una parte que evidentemente pasa por la Constitución, cómo el sistema político canaliza lo que está pasando en la sociedad, y ahí hay problemas de cómo el presidente es capaz de gobernar, cómo se relaciona el Congreso con el Ejecutivo, la legitimidad de las instituciones, etc. Y eso ciertamente pasa por la Constitución. Pero hay otra variable que creo yo que es importante tener a la vista, que no pasa por la Constitución y entran factores distintos y factores que son, por ejemplo, la capacidad moral de los representantes, o sea, que hagan la pega al fondo. Creo que, no sé, el interés general por los asuntos públicos, hay factores de esa índole que no van a solucionar si es que tenemos una nueva Constitución. Hay una parte que podemos solucionar, otra que quizás no. Y eso creo que hay que tenerlo en consideración. Y el segundo punto, estas demandas más materiales, acá creo que es importante subrayar que, claro, fueron en octubre al menos, es lo que salió con más fuerza, ¿no? La demanda por los derechos sociales, cómo me aseguran a mí pensiones dignas, pensiones justas, el acceso a la salud, educación, etc. Y este asunto yo sí lo veo más alejado de la Constitución. Es cierto que la Constitución obviamente fija un marco general, sienta las bases de lo que va a ser nuestra sociedad, pero no constitucionaliza ni un sistema específico, ni menos los montos de los salarios, etc. Y en esto yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las expectativas que se generan, que después probablemente, no necesariamente, pero probablemente se pueden ver frustradas, y eso radica obviamente en la legitimidad de la Constitución, es decir, cuánto esperamos y que cumplió o no cumplió. Entonces, ahí yo pondría un punto importante. No sé cuánto me queda, pero cortito respecto del proceso, ¿sí o no? Sí, te queda un minuto. Ya. Respecto del proceso, aquí claramente yo creo que es muy importante que es de haber un cambio constitucional, esto tiene que nacer de un proceso cuyas reglas sean conocidas, sean claras, que todos entendamos, porque de la validez del proceso surge gran parte de la validez de la Constitución, ¿no? Y en eso creo también que es muy necesario tener presente las condiciones que acompañan al proceso. Lo propio de un proceso constituyente es la capacidad de deliberación, de reflexión ponderada, seria,
la libertad de expresión, etcétera, todas esas cosas son necesarias que estén presentes si es que queremos tener una constitución en la que realmente estén representadas todas las voces y que realmente cumpla con su función. Entonces eso, las condiciones del proceso, creo que también inciden en la legitimidad y en la validez de una eventual constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Gracias, Mariana. Claudia. Sí, muchas gracias Javiera por la organización y a todos los centros de estudio que están involucrados en esta iniciativa. Yo creo que es muy importante el diálogo que puedan entablar los centros de estudio y tengo la confianza en que el proceso constituyente que estamos emprendiendo involucre insumos importantes de todos los centros de pensamiento, ojalá también de las universidades, de los partidos políticos, por supuesto, y de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales, porque creo que todas esas son voces que tienen mucho que aportar al proceso constituyente y que es necesario que estén presentes en la discusión cuando empecemos ya a hablar de los contenidos de la nueva Constitución y que estén presentes también en los debates de la Convención Constitucional. Yo creo que tenemos un problema fundamental que tiene que ver con, que lo han mencionado los analistas anteriores, que tiene que ver con la relación entre la participación política y la representatividad de la decisión política en Chile. Un poco lo que apuntaba Fabián cuando hablaba de los cabildos, de este distanciamiento que hay entre la sociedad y la política, y cómo incluso el acuerdo de noviembre fue recibido con bastante reticencia por muchos sectores sociales, que ven en el fondo como algo que no los representa cualquier forma de acuerdo político que esté tomado por las élites o por las personas con cargos de representación política. Hemos tenido cabildos, hemos tenido asambleas ciudadanas mucho antes del estallido y mucho antes del proceso constituyente de Bachelet. O sea, las asambleas ciudadanas se vienen organizando por lo menos desde el 2011, hubo una asamblea importante en Magallanes, ha habido asambleas en el norte, para reaccionar de alguna forma a conflictos sociales que desbordaron la capacidad del sistema político de responder a las demandas. Y yo creo que es evidente que esta Constitución ya no nos sirve, no cumple la función, si es que alguna vez sirvió, digamos, pero claramente hoy día está tan deslegitimada y es tan inútil para generar condiciones mínimas de un sistema político funcional que permita transmitir las demandas de la ciudadanía a la decisión política, que ha sido desbordada no solamente por los movimientos sociales, no solamente en el estallido de octubre. Ahí no sé si discrepo, no entendí bien lo que decía Sergio Verdugo sobre que el problema constitucional no tiene que ver con el estallido. Yo creo que es cierto que el problema constitucional básicamente tiene que ver con la Constitución, no es muy anterior al... O sea, el problema constitucional nació junto con la Constitución, en el caupolicanazo en el año 80, cuando todavía ni siquiera se había aprobado la Constitución del 80, ya había fuertes cuestionamientos a su legitimidad, por razones obvias. Pero yo creo que el problema constitucional, si bien es antiguo, tiene hoy día por primera vez una viabilidad institucional de ser resuelto a través de las instituciones y no a través de una ruptura institucional gracias a la movilización de octubre que forzó al sistema político al acuerdo de noviembre. En ese sentido, sí fue la movilización social, a pesar de que a gran parte de la movilización social no le gustan los acuerdos políticos, fue esa misma movilización la que generó esta posibilidad de cambio institucional. Y quería decir que comparto la idea de algo que señalaba también Sergio, de que es importante pensar en la forma de gobierno, en el tipo de cambio institucional que requiere la nueva Constitución, pero también creo que es importante pensar en cómo los derechos se pueden convertir en algo que sea más real de lo que es hoy día. O sea, tenemos, como dice Gargarella, que abordar el problema de la sala de máquinas de la Constitución y revisar nuestro régimen político y también el problema del centralismo y las regiones, pero también creo que es importante reflexionar respecto del catálogo de derechos, y ahí quería plantear una discrepancia quizá, o no sé si una discrepancia, pero un matiz con lo que señalaba Mariana respecto de que los programas sociales no están en la Constitución. Yo sé que es cierto que los programas sociales se hacen en las políticas públicas y los tienen que hacer los gobiernos según signo político del gobierno que haya ganado las elecciones. Sin embargo, tenemos una Constitución que es en sí misma un programa político, es un programa político neoliberal que no permite un debate democrático respecto de temas redistributivos, respecto de derechos sociales, y en ese sentido sí creo que una nueva Constitución puede abrir la puerta. Efectivamente no va a plantear el salario mínimo en la Constitución, pero sí puede abrir la puerta a un debate sobre derechos sociales y sobre acceso a derechos sociales entendidos más como derechos que como libertades de lo que permite esta Constitución. Gracias, Claudia. Bueno,
hemos tenido distintas opiniones, pero pareciera ser que estamos todos más o menos de acuerdo que sí hay que cambiar la Constitución y que con matices, pero que el proceso de octubre sí abre la puerta a la Constitución con más adhesión al comienzo o menos adhesión de los distintos actores sociales que protagonizaron el estallido. La segunda pregunta, quiero irme a la sustancia de esta conversación, que tiene que ver con los contenidos de la Constitución. Algo decía Claudia Hayes sobre la parte orgánica o la sala de máquinas de la cual habla Gargarella, y también Mariana hablaba de la parte dogmática de los derechos, cuánta importancia va a tener cada uno de estas partes en la discusión que se está abriendo. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿cuáles creen que son los contenidos de la Constitución que van a concitar más discusión? ¿Dónde se va a centrar el debate y por qué? Puede ser que sea entre el Estado subsidiario o un Estado que asegure derechos sociales, estará centrada en el sistema político, vamos a seguir con un hiperpresidencialismo, vamos a avanzar a un semi, algunos mecanismos de democracia directa que hoy día están ausentes de nuestra estructura constitucional, o hay otros contenidos que ustedes creen que van a ser donde se va a centrar el nudo de la discusión. 4 minutos y ahora vamos a comenzar por Mariana. Sí, yo creo que hay muchos contenidos que van a ser importantes ahí. La idea de la democracia directa, cómo solucionamos estos problemas de representación, pero ciertamente va a haber un énfasis importante en el catálogo de derechos, ¿no? Y acá yo quiero hacer primero algo que antes de partir que creo yo de esto, yo no creo que estén constitucionalizadas ciertas cosas, ¿no? Como decía antes, no hay un sistema de pensiones que esté en la Constitución, no se fijan los salarios, etc. Pero sí es cierto que una cosa es la Constitución y la otra es lo que dicen sus intérpretes, ¿no? Entonces, obviamente acá uno podría criticar la estrategia de la derecha durante los últimos años de argumentar que todo es inconstitucional y de agarrarse a la Constitución para todo, en circunstancias que no es necesariamente así. Y creo que eso confunde el contenido de la Constitución con cómo se la ha entendido, ¿no? Entonces, creo yo que hay que separar ambas cosas, porque el texto de la Constitución es una cosa, sin perjuicio de cómo se la haya entendido, cómo se lo haya usado, o de repente uno podría pensar en las sentencias del Tribunal Constitucional, sin mayor argumentación, dicen, no, esto es inconstitucional, y bueno, eso no ayuda ni a legitimar el Tribunal Constitucional, ni a entender bien el texto constitucional, ¿no? Entonces creo que antes de nada hay que separar ambas cosas. Ahora, ¿por qué yo soy escéptica a centrar todo en un catálogo de derechos sociales? Porque es discutible que esto pueda solucionar los problemas a los que hacen referencia, ¿no? Si es que tenemos un catálogo de derechos, no van a salir del papel si es que eso no va acompañado de todo un aparato que los haga efectivos, ¿no? Un derecho social puede estar muy bonito redactado, pero da lo mismo si es que no va acompañado o de tribunales que efectivamente los hagan cumplir, cosa que yo también creo que ahí hay un problema, o de una legislación que lo acompañe, etc. Entonces, a mí me da susto cuando se ponen todos los acentos ahí. Y por eso creo que hay que tomarse en serio el diseño como orgánico de la Constitución. Sobre todo pensando en los temas de representación, el sistema de gobierno, si es que es posible que el presidente pueda formar alianzas, que puedan implementarse las medidas que se quieran adoptar, etc. Entonces creo que el acento debe estar puesto en ese punto, más que en un catálogo de derechos que pueda ser justiciable. Además creo que hay problemas con esa idea como de justiciar los derechos, que también tienen inconvenientes desde un punto de vista jurídico. Y también con la idea de la representación, obviamente creo que se va a discutir mucho los mecanismos de democracia directa, y bueno, creo que el plebiscito ya es como un gran paso en eso. Y acá yo tendría la prevención
de que es importante cuidar la democracia representativa, de la manera que está configurada la sociedad, hace que la democracia representativa sea como el mecanismo idóneo para canalizar las demandas ciudadanas. Y eso creo que hay que cuidarlo y es importante cuidar a los partidos políticos, etc. Entonces, los mecanismos de democracia representativa creo que no pueden reemplazar la primera y debiesen estar más enfocados en el ámbito local, porque las personas están más cerca de sus problemas y tienen, saben mejor lo que les conviene. Entonces creo que de haber mecanismos de democracia directa, debiesen estar más enfocados en lo local y ser más bien excepcionales, porque también creo que hay un problema con estos mecanismos que quien los maneja tiene mucho poder en la decisión, ¿no? El plebiscito, que nace la pregunta, de alguna manera u otra va a incidir en el resultado. Entonces creo que eso también hay que tenerlo a la vista. Y bueno, y el sistema de gobierno, el presidencialismo o un caminar hacia un parlamentarismo, semipresidencialismo, también se ha escuchado durante el último tiempo. El parlamentarismo de facto, del que han hablado algunos, nos está dando algunas luces de lo que se quiere hacia el futuro. Y gracias. Claudia Hayes. Bueno, muchas gracias. Yo creo que son preguntas complejas y yo creo que lo primero que hay que tener claro es que son preguntas complejas y que no tienen respuestas simples. Y por eso partí diciendo que es súper importante que tengamos un debate con profundidad y no un debate que asuma las respuestas como que ya están dadas. Lo que sí yo creo que es evidente para todo el mundo es que necesitamos un piso común legítimo, un piso común que dé garantía a todos los sectores políticos de que la Constitución permite la realización de programas políticos de signo político distinto. O sea, que si gana un gobierno de izquierda va a poder hacer un gobierno de izquierda, y si después ese gobierno pierde y gana un gobierno de derecha, va a poder hacer un gobierno de derecha. Yo creo que eso es lo que esta Constitución no permite. Esta Constitución ha bloqueado esa posibilidad a través de todo lo que se declara inconstitucional, que no hay para qué nombrarlo, digamos, pero aquí si no le gusta a la derecha algo simplemente se declara inconstitucional, y yo creo que eso es lo que no puede ocurrir en una nueva constitución, lo que no significa que la nueva constitución tenga que ser un programa político del signo opuesto. O sea, yo no creo que la nueva constitución tenga que ser una comisión Ortúzar invertida, digamos, ¿no? Y no lo va a hacer porque tenemos un proceso constituyente diseñado con una norma de acuerdos de 2/3 que va a requerir una constitución mucho más minimalista, lo que no significa que yo no considere que en ese minimalismo deben estar incorporados las prestaciones mínimas sociales como derechos. O sea, yo sí creo que los derechos sociales son parte de una constitución democrática contemporánea, digamos, desde principios del siglo XX, del constitucionalismo, incluso en América Latina, el constitucionalismo de principios del siglo, la Constitución de Weimar, la Constitución mexicana, ya incorporó el tema de los derechos sociales como un piso constitucional, y vemos en Europa, por ejemplo, todas las constituciones tienen esto como parte de la democracia. No es antidemocrático pensar en derechos sociales, pero sí yo creo que es importante entender que estos debates son complejos, y yo creo que un objetivo central del proceso constituyente es cuestionar algunos de los preceptos políticos que ha tenido Chile en esta Constitución de manera muy aguda, pero que han sido parte de la historia de Chile, y que es una historia de exclusión de sectores importantes de la ciudadanía de la toma de decisiones políticas. Hemos tenido un sistema político tremendamente concentrado en grupos muy pequeños, y yo creo que hoy día es importante que la Constitución permita abrir las decisiones a la ciudadanía, no solamente, digamos, en una doble dimensión. Es decir, yo creo que el proceso constituyente necesita ser un proceso inclusivo para generar una política futura que sea más inclusiva. Por supuesto, siempre son élites, esto a la gente no le gusta, pero siempre son grupos pequeños los que están tomando las decisiones. La pregunta es cuáles son las vías de comunicación entre estos grupos que están ahí tomando la decisión, que son los miembros del Parlamento, que son los que están en los cargos de gobierno. Incluso en las organizaciones sociales son grupos pequeños los que toman las decisiones. Yo hablaba antes de las asambleas ciudadanas. En las asambleas ciudadanas hay voceros, y los voceros tienen un poder de decisión distinto de los ciudadanos normales que forman parte de la asamblea. Entonces, entendiendo que es inevitable que al final la decisión se concentre, es importante generar mecanismos que hagan que esa decisión sea lo más representativa y lo más inclusiva posible, y por eso yo pienso que es necesario acercar la decisión política a la ciudadanía. Yo creo que ahí es donde le aprieta el zapato a Chile. Tenemos una ciudadanía que se siente completamente ajena a la decisión política, y además ve que la decisión política
es de unos para otros, o sea, unos grupos legislan para otras personas, y los que toman la decisión política en general no se ven afectados por esa misma decisión política. Son ricos de colegios privados legislando básicamente para pobres, de un sistema público de gente que se atiende a la salud privada, que legisla para la gente de la salud pública. Yo creo que esa brecha que esta Constitución ha acentuado es lo que debemos tratar de reducir, justamente para fortalecer la representación política a través de la participación. Es la participación lo que permite fortalecer la representación política y de alguna manera desconcentrar el poder. Y para terminar, en las preguntas sobre cómo desconcentrar el poder, van a salir inevitablemente preguntas sobre los mecanismos de democracia directa, sobre descentralización, sobre reducción del hiperpresidencialismo. Todo eso son preguntas súper importantes, pero que tienen respuestas complejas. Como señalaba Mariana, hay veces que los mecanismos de democracia directa pueden ser dañinos y pueden orientar al autoritarismo más que realmente democratizar. Puede parecer una bala de plata, digamos, los plebiscitos, pero pueden terminar generando sistemas más excluyentes todavía. Lo mismo ocurre con la descentralización. Hay experiencias de descentralización donde la descentralización termina generando nuevas élites, nueva corrupción, nuevo patrimonialismo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando avancemos a esta desconcentración del poder, pero es inevitable que las regiones tengan más voz, que la gente tenga mayor participación. Entonces yo creo que ahí viene un debate mucho más complejo y lleno de matices, que va a requerir inteligencia y va a requerir capacidad de construir acuerdos. Muchas gracias, Claudia. Sergio Verdugo. Hay muchas ideas dando vueltas. No sé si es posible abarcarlas todas, aunque dan ganas de tratar de abarcarlas todas. A ver, una pregunta es cuáles son los ejes que va a tener la Convención Constitucional, que nosotros creemos que van a haber en la Convención Constitucional, y otros, cuáles son los ejes que yo creo que debieran existir ahí. ¿Ya? Yo creo que van a haber dos grandes, en general, posiciones. Una posición, las voy a caricaturizar, es una forma de simplificar simplemente. En un lado van a estar los que van a querer una constitución transformadora, maximalista, con muchos derechos, con harta participación, y en otro lado van a haber otros que van a querer una constitución mucho más mínima, una constitución más democrática, una constitución que enfatice mucho más las reglas del juego político a las reglas de los derechos. ¿Ya? Probablemente la verdad está en un punto medio entre estas dos posiciones. Obviamente nadie sostiene una posición extrema en un eje o el otro. Yo creo que son solamente ejes que sirven para ordenar el debate y las posiciones se van a mover. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Perdón, me dicen que no se escucha. ¿Qué es lo que yo creo que debiera discutirse? Yo creo que la pregunta central que tenemos que hacernos en el diseño de una constitución es cuáles son las condiciones que hacen sustentable la democracia en el tiempo. ¿Ya? Yo creo que esa es la pregunta clave. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Claudia, respecto de que la Constitución tiene que permitir la implementación de programas políticos distintos. Si la Constitución tiene que establecer límites, porque las Constituciones están hechas para establecer límites al poder, son límites que van a asegurar la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizar que un instrumento que es contramayoritario, o sea, que tiene la fuerza para enfrentarse a un gobierno de turno que ha sido electo por mayorías, cómo poder justificar ese instrumento en el futuro? Bueno, la forma de justificarlo es porque ese instrumento está garantizando que las generaciones en el futuro puedan autogobernarse. Y yo creo que aquí hay dos tipos de reglas que tenemos que tener en consideración. Primero, hay algunas reglas de tipo financiera. ¿Ya? Son reglas financieras porque van a asegurar que los gobiernos en el futuro tengan presupuesto. Reglas como, por ejemplo, la autonomía del Banco Central no son meramente reglas técnicas, no, son reglas muy importantes para asegurar que las generaciones en el futuro se puedan gobernar. Y segundo, son las reglas de la democracia. Y en las reglas de la democracia tenemos que poner especial atención a las reglas que aseguran la competitividad del sistema político, y las reglas que asocian esa competitividad a los derechos fundamentales y a la posibilidad de que tengamos alternancia en el poder el día de mañana. Y dentro de esta segunda parte, obviamente que hay un montón de bajadas que podemos hacer. Aquí hay varios que creen que la democracia directa o los mecanismos de democracia directa pueden ser un buen complemento a la democracia representativa o incluso pueden reemplazar a la democracia representativa. Yo estoy de acuerdo con algunas opiniones que se dieron acá respecto a que las herramientas de la democracia directa tienen un montón de problemas. El principal problema en una democracia estable es que podrían eventualmente debilitar a las instituciones representativas. Podrían, si es que hay algún líder con inclinaciones autoritarias, ser utilizadas de manera populista, incluso en contra de la oposición.
¿ya? Entonces, se prestan para la utilización y para la manipulación. ¿Ya? Por eso, si vamos a diseñar este tipo de instrumentos, hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo creo que el acento tiene que estar en las instituciones representativas. La representación no es, ¿ya? Un second best, ¿ya? No es lo que hacemos porque no tenemos democracia directa, no. La representación tiene un valor intrínseco, y el valor intrínseco de la representación tiene que ver con la necesidad de que en una democracia exista negociación política, exista diálogo, exista persuasión, y las distintas posiciones puedan acercarse y organizar un plan común, ¿ya? Las democracias no son solamente gobiernos de mayoría, son mucho más. Hay que construir esas mayorías, ¿ya? Y la representación permite construir esas mayorías desde los órganos representativos con la conversación. O sea, la discusión, una democracia saludable no debiera resolver sus problemas en la calle, ¿no? Obviamente que la protesta es muy importante para llevar demandas al sistema político, pero tiene que ser el Congreso el lugar donde los políticos se sienten a acercar posiciones, a persuadirse. ¿Ya? Hay un valor intrínseco en la idea de tener distintas posiciones que se contraargumentan, que se contrasten, y por eso la libertad de expresión y todas estas cosas que Mariana decía son tan importantes. ¿Ya? Ahora, hay un montón de instituciones que son claves para asegurar la sustentabilidad de la democracia en el futuro. Por ejemplo, los fiscales tienen que ser autónomos, ¿ya? Si los fiscales no son autónomos, entonces el gobierno de turno podría utilizarlos para impedir que sea investigado en casos de corrupción o para perseguir a la oposición. Entonces tenemos que preocuparnos mucho de que los fiscales sí sean autónomos. Lo mismo, algo parecido ocurre con los tribunales de justicia, ya expliqué el caso del Banco Central, ¿no? Hay un montón de instituciones relevantes. Gracias, Sergio, perdona, voy a hacer así con el tiempo para que la gente no se nos vaya. Fabián. Ya. Sí, son un montón de temas. Prefiero mantener la cautela de irme a dos cosas que me parecían importantes señalar sobre las preguntas. Creo que el esquema de antemano nos plantea que hay unas inquietudes, debates de interés y de relevancia de contenidos políticos para la Constitución que interesan en la política, o en la política viva hoy día, ¿no? Entonces, el ejemplo del presidencialismo, por ejemplo, debe ser el más evidente, ¿no? No necesariamente conecta con la serie de sentires derivados de los procesos de manifestación social post-octubre o la energía social habida en esta nueva sociedad, en este nuevo pueblo. Y entonces ahí yo creo que aparece otro catálogo, otro grupo de interés y de discusiones relevantes. Yo creo que apuntan fundamentalmente y usaré solo una metáfora, a la existencia de una sociedad con capacidades de acuerdo y de tener un Estado con ciertos con dientes, ¿no? Para abordar sus problemas sociales como colectivos. La pandemia nos ha evidenciado aquello, ¿no? El reconocer que la salud pública no funciona como un sistema, ¿no? Y que está derivado de una serie de ejercicios de la política pública y de nivel constitucional. O que descubrimos el hacinamiento en la vivienda, cuando nos podríamos preguntar cuál ha sido nuestra política de vivienda y cuáles son los asideros de una forma de constituir el orden de esa garantía de derechos desde la Constitución. Yo creo que hay sentires y entonces formas de entender cuáles son los temas centrales diferenciados como en el campo social amplio y en la política. Pero de todas maneras, yendo a los asuntos que están puestos en la pregunta, por ejemplo, yo no subiría de antemano las distinciones, ¿no? Nuestro asunto es el Estado subsidiario o el Estado, la garantía de derechos, como un catálogo, como lo decía Mariana, ¿no? Un catálogo de derechos puesto en la Constitución. Yo creo que de nuevo es redefinir las formas de vínculo, y ahí aparece el asunto de la representación o de las formas más directas de participación política y democrática. El catálogo de derechos de antemano no nos soluciona nada, ¿no? Siguiendo la figura de Mariana, es más bien cómo eso se concreta en formas de distribución de poder y de acuerdo político a lo ancho y largo de nuestra sociedad. Y eso es, Claudia hacía el énfasis a nivel regional, pero además también en las formas de la sociedad que ha quedado al margen, ¿no? La sociedad que ha crecido y se ha desarrollado como formas culturales, formas sociales y formas políticas, más allá de los límites que puso la Constitución y la forma política que se desarrolló en las últimas 3-4 décadas, ¿no? Ahí hay unas formas de sociabilidad y formas de hacer política que han crecido más allá de eso.
Y es significativo que eso se incorpore. Y ahí yo iría de nuevo a una discusión que parece ser constitucional en abstracto, que es las vías representativas o participativas de la democracia. Y me parece que es una distinción, para mí, aparece algo expulsa. En realidad, son la pregunta sobre la sustancia que tiene nuestra representatividad política, en un sistema que venía en descenso en la participación política en elecciones, pero además también en formas organizativas o en formas de vinculación con los partidos políticos. Muy probablemente nuestro ejercicio de proceso constituyente, en un proceso constituyente que tenga mayor apertura, lo que empecemos a ver es la prefiguración de formas de participación y de representación de nuevos públicos. Muy probablemente, si nos abrimos a esa posibilidad, lo que nos encontremos es que de ahí para adelante surjan las formas de acuerdo que nos permitan habitar una política que incorpora sectores que por décadas no estuvieron ahí. Y por ende también sus intereses y la discusión sobre los derechos en esa sustancia, ¿no? Porque así como el Estado subsidiario no está del todo garantizado, o sea, asegurado como asunto en la Constitución, eso es así, es más bien su conexión con los distintos niveles de cómo se hace la política pública, cómo se conecta con otros niveles legales, donde ocurre. Lo mismo podría suceder si es que las garantías de derecho están puestas en la Constitución, pero en el resto de la distribución de poderes institucionales y el negocio social no aparece. Eso. Gracias Fabián. Bueno, han salido hartas ideas, parece que no tenemos acuerdo sobre dónde va a estar el foco de la discusión, y eso es muy bueno. Claramente el catálogo de derechos con más o menos importancia va a ser una discusión, pero hay algunos que quieren darle más énfasis al sistema de gobierno. Creo que las vías de participación y de esta nueva sociedad de la que habla Fabián, más o menos también todos han hablado de ella, entendiendo que la representación sigue siendo importante, pero habría nuevas formas políticas que quizás deban incorporarse a esta nueva estructura legal. Ahora les vamos a dar, vamos a hacer una ronda para que ustedes puedan comentar si quieren cuestiones que no pudieron comentar o que quieren contraargumentar. 3 minutos ahora, así que ahora vamos a comenzar con Mariana. Gracias, Javiera. No, yo solamente quisiera ¿se escucha? Solamente quisiera recalcar algo que no ha salido acá, pero sí lo he escuchado en otros lados, es la expectativa de que la Constitución va a solucionar muchos problemas que en realidad no le competen a la Constitución. Es un instrumento importante, es un instrumento valioso y ciertamente tiene incidencia en la configuración social y en muchos problemas directos de las personas, pero es un instrumento limitado. Y eso hay que tenerlo claro y hay que saber bien cuál es su objeto, porque de lo contrario vamos a generar un montón de expectativas que se van a ver frustradas y eso creo yo que va a incidir en la legitimidad del instrumento. Y por otro lado, le quita responsabilidad a quienes tienen la primera responsabilidad en solucionar muchos de los problemas que salieron en octubre y que vamos a seguir viendo después de la pandemia y durante, si es que algún día se acaba esto, digamos. Pero entonces creo solamente poner el acento en esta sobreexpectativa respecto al instrumento y la fe en los instrumentos jurídicos, ¿no? que son herramientas útiles, sirven, pero la sociedad es mucho más compleja que la mera ciencia jurídica y constitucional. ¿Estás? Sí, estoy. Gracias. Perdón, me confundí porque creo que habías comenzado tú antes, así que les pido disculpas. Sergio. Favoritismo. Muchas gracias. Oye, solamente un par de puntos para profundizar esta idea de cuáles son las cláusulas que deberán estar en una constitución. Los contenidos de las constituciones son relevantes también para su legitimidad, ¿ya? Yo veo en general en el debate que hay un énfasis excesivo, creo yo, en decir que debido a que vamos a tener un plebiscito, debido a que vamos a tener elecciones de convencionales, debido a que va a haber otro plebiscito, esta constitución va a ser legítima. Y eso no es cierto, ¿ya? Las constituciones no son legítimas por los procedimientos bajo los cuales ellas fueron diseñadas.
Esos procedimientos pueden ser relevantes para incluir a ciertos sectores de la población, pueden ser relevantes para que la Constitución sea aceptada en el corto plazo, puede ser incluso relevante para que la Constitución gane un poquito de autoridad al principio, ¿ya? Pero hasta ahí nomás llega el tema de la legitimidad. Para que las constituciones sean legítimas en el tiempo, las constituciones necesitan permitir que generaciones futuras puedan autogobernarse bajo ellas. Y para que eso sea posible, tenemos que, y esta es una opinión personal, tenemos que abandonar estas sobreexpectativas que se le están dando a la población de que la Constitución va a solucionar todos los problemas asociados a los derechos sociales. ¿Ya? Y por eso yo creo que la discusión sobre los derechos sociales es una discusión importante. Mi posición al respecto es que aquí no se puede discutir el problema de los derechos sociales si no discutimos al mismo tiempo el poder que tienen los jueces al respecto. ¿Ya? Y obviamente que hay distintas posiciones, hay distintos modelos en el derecho comparado. Si uno transforma las garantías de los derechos sociales con reglas demasiado precisas y además les da a los jueces amplias facultades para resolverlos, incluso con normas vagas que los jueces después puedan interpretar, podemos correr el riesgo de estar diseñando un modelo muy poco democrático. Por eso a mí me gustaría que si vamos a tener derechos sociales, esos derechos sociales solamente sean exigibles en la medida en que hayan políticas públicas bien diseñadas, bien financiadas, establecidas en leyes, y de esa forma los jueces tengan herramientas. ¿Ya? Pero para que no haya ninguna duda al respecto del poder de los jueces, porque los jueces a veces se autoatribuyen facultades, independientemente de lo que hagan las constituciones. Las constituciones no pueden prever lo que van a hacer los jueces el día de mañana. ¿Por qué? Porque queremos que los jueces sean independientes, y eso no es un valor que haya que sacrificar. Si queremos que los jueces sean independientes, tenemos que ser capaces de tolerar lo que ellos van a hacer el día de mañana. Por eso yo preferiría que en materia de derechos sociales la Constitución vaya a la baja. No reconocer demasiado y buscar bien cuál es la técnica que queremos establecer. En Europa hay muchos países que no reconocen derechos sociales en sus constituciones, reconocen bajo otras nomenclaturas que no es la de los derechos, o lo hacen pero no le entregan amplio poder a los jueces. Son los países en general del sur global, como los llama la literatura, los que le han dado grandes poderes a los jueces para interpretar directamente los derechos sociales. Y los resultados, la verdad, han sido bastante mixtos. Si algo yo creo que nos enseña la experiencia nuestra, es que podemos avanzar en programas sociales que le respondan de verdad a los problemas que las personas que tienen en salud, en educación, etcétera, cuando hay grandes consensos a nivel legislativo, con proyectos de políticas públicas que pueden ser sustentados en esos consensos para tomar sustentabilidad en el tiempo y que ellos sean debidamente financiados. Eso es lo que necesitamos. Y por eso la Constitución tiene que garantizar una forma de gobierno que no le ponga impedimentos a la construcción de esos consensos. Y esos consensos se hacen mejor cuando tenemos instituciones representativas fuertes, un sistema de partidos políticos fuerte, y es ahí donde tenemos que poner las fichas. Por eso es que la discusión sobre las reglas del sistema de gobierno no son meramente formales o procedimentales, van mucho más allá. Y es ahí, de nuevo, donde tenemos que poner el énfasis. No tanto en las formas de democracia directa que pueden desviar esto, no tanto en la participación de las organizaciones sociales, todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es abrir los partidos políticos, es hacer que nuestros partidos políticos sean todavía mucho más fuertes, es fortalecer la democracia representativa. Gracias, Sergio. Fabián. Vale. Insistir en un punto que quizás conecta con lo que señalaba Sergio recién. Creo que estamos en una ventana que institucionalmente nos dimos para pensar un proceso constituyente, pero que creo yo habría que profundizar en términos de apertura hacia la sociedad, hacia una sociedad que ha estado por varias décadas ya, creo que ajena a los procesos de la política. Y lo peor que nos podría ocurrir es que los asuntos de una política muy ensimismada, en tiempo esta parte, sean los centrales en esta conversación. Por eso yo no me abro ni me cierro a los asuntos, por ejemplo, de la presencia o más o menos derecho dentro de eso, sino que más bien cómo construimos nuestro primer asunto de pacto, ¿no? Cómo elaboramos las formas de participación y representación que se abren pensando en tener un primer momento, y quizás por primera vez en nuestra historia, una instancia de encuentro para deliberar masivamente la organización institucional de nuestro país. Luego, eso tiene un calado muy denso, en el que tiendo
a coincidir en que hay una legitimidad inicial, ¿no? Que puede no estar empezada, pero que es fundamental para los procesos políticos que se vienen dando en Chile. Y es esa reconstrucción o posibilidades de constitución de nuevas vasos comunicantes entre la política y la sociedad. Y eso no creo que es solo en lo procedimental, no creo que es solo en cómo los intereses quedan señalados en artículos que defienden ciertos derechos, sino que más bien es la posibilidad de asegurarlo en la apertura de esta nueva instancia a esas formas de representación política, y eso es y el desafío de la legitimidad va a tener de relegitimar o de buscar alternativas de la legitimidad en esta nueva sociedad va a tener la doble fase. La forma en que la política asegure los lazos de la incorporación de esos actores sociales al proceso constituyente y a lo que se venga, porque podemos en el esquema identificar que es importante que existan partidos políticos fuertes para la forma de representatividad. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros partidos políticos hoy día llegan hasta lo profundo de los asuntos y las inquietudes sociales que motivaron en octubre y que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de noviembre? Porque si es fortalecer una política ensimismada y partidos políticos ensimismados, se cierran sobre sí mismos, digamos, y en un imaginario de estructuras sociales que también son de otro tiempo. Es re importante que hay una apertura a esas formas sociales que ya se manifestaron. Y muy probablemente, yo puedo coincidir en que tienen un carácter que no es orgánico claramente, ¿no? Los actores sociales habidos tampoco eran los que estaban ahí representando. Ahí me toca de cerca como de trabajarlo. El colegio de profesores no era la dirigencia máxima de lo que estaba ocurriendo en octubre. Entonces, un proceso constituyente que no se lee en esa condición, muy probablemente esté postergando el confrontarse con esa realidad. Y de vuelta, en la sociedad también hay un proceso por lograr, que es que se legitimen las vías institucionales por las cuales llegamos a ciertos acuerdos. Porque lo que nos está pasando es que en esa sociedad también hay una resistencia a entender los acuerdos, las formas de hacer política, la comprensión de los procesos políticos, porque hay una desconfianza instalada y también construida por varias décadas en la naturaleza en sí misma de la política que venimos viendo. Gracias, Fabián. Claudia Hayes. Bueno, un poco en la línea de lo que señala Fabián, no acercamos nada con seguir diciendo que hay que defender la representación política si la ciudadanía no se siente representada por el sistema político. O sea, tenemos un sistema representativo que no representa y hemos llegado a índices de aprobación del Congreso y de los partidos de 2 y 3%, incluso inferior a la popularidad del presidente de la República, lo que es mucho decir. Entonces, yo creo que digamos, estoy de acuerdo con lo que señalaba Sergio y no creo que esté en la mente de nadie que haya pensado seriamente sobre estos temas, reemplazar la democracia representativa por un sistema de plebiscito o hacer que los jueces sean los que diseñan la política social. Yo creo que es evidente que eso no es a lo que se aspira con el cambio constitucional y creo que es evidente que eso no es democrático. Pero justamente la pregunta es cómo reivindicar el rol de la representación, cómo resignificar el concepto de representación, cómo dotar a la representación de representatividad, de participación ciudadana. Y en ese sentido yo discrepo un poco estoy de acuerdo con Sergio cuando dice que en realidad la representación es persuasión y es ahí donde se hace la política, pero la política también se hace en la calle y en ese sentido yo creo que la representación debe incorporar la dimensión extrainstitucional como parte de una representación democrática. O sea, la representación democrática incluye lo que pasa fuera del foro deliberativo. Y el concepto de deliberación yo creo que requiere ser ampliado desde la deliberación en circuitos de representantes a estos procesos reflexivos de deliberación entre el órgano representativo y la ciudadanía, procesos que recojan más lo que pasa fuera del órgano deliberativo, entendiendo que eso también es parte de la deliberación. La deliberación tiene que incorporar a los ciudadanos. No puede ser una cosa hecha a espaldas de la gente o al mar, como no importa lo que piense la ciudadanía, nosotros vamos a deliberar y vamos a llegar a decisiones razonadas donde prime la fuerza del mejor argumento, etc. Hay que convencer a la gente que está afuera, a través de los medios de comunicación, a través del debate público, a través de las audiencias, a través de vínculos con la ciudadanía que se han roto, en parte por la forma
en que han funcionado los partidos políticos en Chile en las últimas 3 décadas, que han ampliado esa ruptura entre sociedad e instituciones representativas. Y ahí también me quiero tomar de lo que decía Mariana. Mariana decía este temor a que a la excesiva expectativa ciudadana en el cambio constitucional. Y Mariana decía, la Constitución es solamente un instrumento jurídico. Yo creo que es cierto que hay un peligro como de que se produzca una frustración en la gente, porque efectivamente la política social no se hace en la Constitución, pero hay que entender que la Constitución es un pacto social. Lo que Chile necesita es un debate social público que amplíe la participación y que amplíe la representatividad de las instituciones para incorporar a la gente que está excluida sistemáticamente de la decisión política y que se ha sentido excluida. Y por último, para terminar, quería hacer una mención al tema de la democracia directa. La democracia directa, ya lo hemos dicho, es un tema súper complejo, es un arma de doble filo, lo han dicho algunos expertos, y teníamos hace poco en la Universidad de Chile un debate de nuestros estudiantes de ciencia política con el profesor David Alman, que es un experto en el tema de democracia directa, y Alman señalaba, lo ha desarrollado también en sus trabajos, que ciertos mecanismos de democracia directa pueden ser un complemento que fortalezca la democracia representativa, porque no es para reemplazar la democracia representativa, sino para generar válvulas de escape e inclusión de temas de la agenda que el sistema político no está recogiendo. Y lo interesante es que él es un cientista político empírico, esto no es un argumento normativo. En sus trabajos lo que él ha encontrado es que sistemas políticos que usan de manera repetida algunos mecanismos de democracia directa terminan construyendo una política más consensual y menos mayoritaria, lo que parece una paradoja, porque los mecanismos de democracia directa son como más mayoritarios y menos consensuales, no apuntan al consenso. Sin embargo, en países como Uruguay o como Suiza, lo que encuentra él es que el recurso de los mecanismos de democracia directa en el tiempo genera finalmente una política más consensual y descomprime el debate político del sistema representativo. Y en ese sentido fortalece la representación política. Muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar a las preguntas del público. Hay hartas preguntas, hay varias que ustedes ya han ido contestando en sus distintas intervenciones, muchas relacionadas con la democracia directa y la representación. Voy a intentar juntar algunas para que podamos contestar la mayor cantidad posible. A ver, ¿qué rol podría jugar en este nuevo proceso constituyente lo que salió, el resultado del proceso constituyente de Michelle Bachelet? O sea, ¿cuál es el rol de ese proceso en el proceso actual? ¿Y qué papel juega en el sistema electoral en este debate? Ahora vamos a comenzar, espero no equivocarme, por Fabiana. Y 3 minutos para contestar. Vale. Bueno, voy a poner énfasis sobre esa experiencia en particular que es la instancia de Cabildo, proceso constituyente que abrió la expresidenta Bachelet. Yo las miraría dentro de un campo más amplio, como decía Claudia, de formas de apertura hacia la sociedad que venían existiendo hace algunos años y que se amplían después del 18 de octubre. Entonces los mirarían en esa situación, en cómo empezaron a proliferar también los cabildos después de eso, la idea de las asambleas territoriales, unas formas de participación y representación de nuevo cuño, muy probablemente que terminan en algo prototípico, digamos, y en que en circunstancias de la emergencia de COVID también quedan recortadas. Habría que ver también cómo el proceso constituyente se abre a ese tipo de iniciativas. No estoy diciendo que sean reemplazos, ¿no?, directos, no estoy diciendo automático en esa reflexión, sino que más bien cómo eso se reconduce y vuelve, activa vasos comunicantes hacia el sistema político. Y yo creo que eso es relevante. Y eso además debiese hacerse, o creo yo, que fuera de cálculos cortos, de un ejercicio solo de refrito de la política actual, ¿no? De la política. El reconocer que en buena medida nuestros partidos políticos llegaron a cierto límite de capacidad. Claudia señalaba cuál es su relevancia pública, ¿no? O sea, como la crisis institucional a la que han llegado las formas de representación política. Entonces, más bien es una apertura, si se quiere, cívica, como con sentido público, hacia esas nuevas formas de representación y participación.
Y respecto a lo segundo, yo insistiría como no, me quedaría más en esta idea, como en cómo revitalizamos las formas de vínculos que son significativos y cómo desde ahí podemos pensar en los pactos, en el pacto social y en las alternativas de acuerdo que nos demos. Yo creo que el diseño institucional que tiene el proceso constituyente va a tener suficientes cautelas, ¿no? Incluso tiene más para algunos de nosotros, tienen más de las que esperábamos para que conduzca a ciertos acuerdos. Yo creo que lo fundamental es cómo se revitaliza el vínculo. Ok, Fabián, muchas gracias. Mariana. Sí, respecto de la pregunta de los sistemas electorales, primero, yo acá creo que son claves. O sea, justamente los problemas de representación, yo acá tengo diferencias con Claudia, creo que la manera de canalizar las demandas de la calle, entre comillas, es a través de fortalecer la democracia representativa y que no debiesen ser excluyentes en el fondo. Y una manera de hacer eso es justamente, parte muy importante de eso creo que pasa por los sistemas electorales y que muchas veces uno como que quedan un poco fuera de la ecuación, ¿no? Uno piensa, no sé, presidencialismo, parlamentarismo o democracia directa y no se habla mucho de los sistemas electorales y yo creo que esto juega un papel importantísimo en dos sentidos. Primero, un sistema electoral que la gente entienda, que la gente tenga la sensación de que su voto tiene alguna importancia y que finalmente está representado y no con mecanismos engorrosos que finalmente nadie sabe por qué sale un candidato u otro y se calcula de distinta manera. Un sistema electoral más o menos sencillo, creo que colabora a la formación de este vínculo entre la ciudadanía y los espacios representativos. Y segundo, la manera en que se diseña un sistema electoral también permite que el representante, si es que esta manera está bien diseñada en el fondo, también permite que el representante tenga mucha mayor conexión con la gente. Pensemos que pueda tener un vínculo territorial más fuerte o de etnia o sexo, lo que sea. Creo que un sistema electoral bien diseñado es importante en ese sentido. Y un tercer aspecto, un sistema electoral que permita, como decía Sergio, formar alianzas, a los consensos, digamos, formar acuerdos que permitan tener medidas gubernativas que incidan en la vida de las personas, también creo que favorecen en esta sensación o en esta idea de que la representación sea efectivamente representativa, digamos, cumpla su función. Y en esto los partidos políticos obviamente juegan un rol importante y me parece que mucho pasa por el sistema electoral. Y respecto a la pregunta sobre el proceso de la presidenta Bachelet, yo creo que es un buen insumo. Creo que ahí hay un material valioso y un trabajo importante que se hizo de cabildos, de conversaciones y que salió un buen proyecto. Creo que debiésemos tenerlo presente en el proceso actual, digamos. Me parece que es un buen insumo y que tiene no solamente como normativa, jurídicamente está bien, sino que hay un proceso en el que se inserta que es valioso también, de participación ciudadana, etc. Muchas gracias, Mariana. Claudia. Sí, gracias. Bueno, yo creo que el proceso constituyente de Bachelet tuvo una dimensión muy positiva en términos de, fue muy importante la dimensión expresiva que generó el proceso constituyente, de permitirle a la gente juntarse, hablar de la Constitución. Yo participé en varios encuentros locales autoconvocados, aunque se podía participar oficialmente en uno solamente, y creo que fue una experiencia muy... Pero aparecí en uno, pero en los otros estaba de oyente. Es que tuvimos en la universidad uno, como ir al de la universidad, y organizé uno en mi casa, que fue espectacular. No te vamos a acusar, no te preocupes. La gastronomía del de mi casa estuvo espectacular. No, o sea, en realidad participé en todo, el de la universidad y el de mi casa. Pero lo que quería decir es que yo creo que la dimensión como expresiva y también educativa del proceso constituyente fue muy importante de Bachelet y se ha recogido de manera como media sin darse cuenta en los encuentros autoconvocados que se están generando hoy día. O sea, los cabildos, yo he participado también en hartos cabildos antes de la pandemia, digamos, donde la gente se reunía a hablar de la Constitución y del problema constitucional,
de una manera que es muy anormal en un sistema político. En un sistema político que funciona, la gente no se junta en las plazas un sábado en la mañana 3 horas a hablar de la Constitución e invita a una profesora latera, ¿no? Que es lo que está pasando en Chile. Todo el revuelo y la conversación que ha habido en Chile yo creo que es un indicio de cómo este es un tema ciudadano, no es un tema de las élites políticas, no es un tema que esté siendo manipulado y movilizado por unos partidos malvados o por unos grupúsculos políticos que quieren hacer como que la Constitución es importante para sus fines particulares. Este es un tema de la ciudadanía. Bueno, es más largo hablar de eso, pero yo creo que en ese sentido valoro el proceso de Bachelet. El producto del proceso de Bachelet en el proyecto de ley que se mandó al Congreso no lo valoro. Creo que fue una cosa muy poco vinculada a lo que ocurrió con la ciudadanía. Fue producto de una negociación interna entre actores del gobierno, o sea, entre sectores distintos de la coalición gobernante, y creo que es muy difícil, no por mala voluntad necesariamente, vamos a dejar las intenciones de lado entre paréntesis, pero claramente la sistematización que hizo el equipo sistematizador de los cabildos fue un trabajo gigantesco y ha sido un trabajo de mucho más interés para académicos que están estudiando el tema que para el proceso político. Y el proyecto, no, claramente en la sistematización había acuerdos y desacuerdos. Y el proyecto político, por ejemplo, ni siquiera se plantea el tema del unicameralismo. O sea, hay muchos temas que salieron del debate que simplemente no quedaron en el proyecto de ley porque a los que escribieron ese proyecto de ley no les pareció. Ese fue un proyecto de ley escrito a puertas cerradas y producto de una negociación interna entre grupos en tensión al interior del gobierno, y a mí me parece que ese proyecto no es un punto de partida para el debate constitucional actual, porque no es posible filtrar la participación ciudadana de esa manera como resultado de un proceso constitucional. Hay que pensar, y eso plantea el desafío del proceso constituyente que estamos viviendo ahora, hay que pensar otras maneras de incorporar visiones distintas en el proceso constituyente que no sean la que se usó en ese momento. Yo creo que, tomando un poco la pregunta sobre el sistema electoral, el sistema electoral para la Convención Constitucional que se ha discutido plantea algunos avances importantes, el tema de la incorporación de los independientes con mayores posibilidades para competir, y la paridad de género, si es que gana la Convención Constitucional, son elementos súper importantes de inclusión de sectores que han estado postergados en la decisión política. Y también creo que eso, bueno, está pendiente el tema de los escaños reservados para pueblos indígenas, pero la discusión está. Entonces yo creo que el sistema político ha dado una señal clarísima de que un futuro sistema electoral tiene que incorporar estas dimensiones, tiene que incorporar dimensiones de incorporación al menos de independientes, mujeres y pueblos indígenas en un futuro sistema electoral, ya no solamente para hacer la Constitución, sino para hacer las leyes, para a lo mejor las elecciones municipales, Claudia. etc. Ya, Gracias, Claudia. Sergio. Sí, yo creo que el proceso de Bachelet fue un experimento fascinante, fracasado, y creo que no nos hemos preguntado lo suficiente por qué fracasó. ¿Por qué las personas hoy día se disociaron del proceso de Bachelet en circunstancias de que tuvo en algún momento un clímax muy, muy alto, con altos niveles de participación? Lo que trató de hacer el proceso constituyente de Bachelet, esta es mi interpretación, es generar legitimidad a nivel de ciudadanía para después forzar a los partidos políticos a sumarse al proyecto. Eso fue lo que trató de hacer. ¿Ya? Y fracasó en eso porque los partidos políticos no se sumaron, los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha no lo encontraron legítimo, fue a puertas cerradas al final, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que una lección que nos tiene que dejar el proceso constituyente de Bachelet es que el proceso constituyente no debe hacerse sin los partidos políticos, por dos razones. La primera es por factibilidad. Es importante que los partidos políticos estén ahí para garantizar el resultado. La segunda razón es porque la existencia de partidos políticos que aspiran a competir por el poder el día de mañana, cuando esos partidos políticos llegan a acuerdos, aseguran que las constituciones tengan condiciones de competitividad para el sistema democrático en sus contenidos. Y por eso creo que es valioso la participación de los partidos, y en eso creo que Bachelet, la estrategia política fracasó. Ahora, ¿por qué encuentro que igual es interesante el proceso de Bachelet? Y tiene que ver con el hecho de que el proceso de Bachelet trató de conciliar dos visiones de la democracia que suelen estar en tensión. La primera es la democracia de masas, esta democracia altamente participativa donde todos vamos a participar.
Esa democracia de masa siempre, históricamente, ha tenido el límite de que es difícil deliberar, es difícil contrastar posiciones, es difícil argumentar, no se puede persuadir, entonces uno termina con instrumentos, y este es uno de los problemas de la democracia directa, uno termina con instrumentos que dividen mucho más de lo que unen, o acercan posiciones y no permiten encontrar puntos medios. Esa es una visión de la democracia. La otra visión de la democracia es la visión de la democracia más deliberativa, donde vamos a contrastar argumentos, todos vamos a tener libertad de expresión para estar ahí, vamos a participar con una cierta igualdad de condiciones. ¿No? Estas dos miradas generalmente están en tensión, porque la primera, la de masas, requiere poca deliberación, y la segunda, la alta deliberación, es poco practicable cuando tú tienes masas. ¿Ya? Entonces, lo que encuentro interesante del proceso Bachelet es que trató de reconciliar estas dos cosas, y decir, mira, nosotros vamos a tener masas, porque vamos a tener mucha gente, pero los vamos a organizar en pequeños grupos para que se genere esa deliberación. Y ese ejercicio yo lo encuentro muy interesante, porque creo que fue capaz de generar interés en la ciudadanía. Ahora, de ese ejercicio yo creo que podemos ganar poco en términos de contenido para una nueva constitución. Yo soy bien escéptico acerca de la metodología de la sistematización del proceso constituyente. Yo creo que no va a generar un buen insumo para el proceso constituyente día mañana. Algo bueno que nos dejó fue el hecho de que acercó el problema constitucional a las personas y lo hizo más visible, las personas están más conscientes de eso. Y algo malo que nos dejó fue el fracaso. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa, además, que creo que es importante combatir, y es que Bachelet, el proceso constituyente de Bachelet, que partió mucho antes del proceso formal, ¿no? Partió con la campaña política de Bachelet por una nueva constitución, fue un proceso muy maximalista, donde Bachelet prometió muchos derechos sociales y prometió solucionar muchos problemas sociales a través de la nueva constitución. ¿Ya? Yo creo que eso generó expectativas muy altas. En general, los académicos, tanto de derecha, izquierda, no todos los académicos que estudian temas constitucionales están de acuerdo en que no hay que generar tanta expectativa de la población, que las constituciones no van a resolver los problemas sociales de forma directa ni a corto plazo. Pero existe a nivel político esta idea de vender la nueva constitución con altas expectativas, ¿ya? Y eso genera mucha frustración. Y por eso yo creo que aquí los académicos y los centros de estudio en general tienen la misión de contener esa expectativa y explicarle a las personas lo que efectivamente las constituciones pueden dar. Lamentablemente creo que el proceso de Bachelet no avanzó en esa dirección. Muchas gracias, Sergio. Bueno, en honor al tiempo de los panelistas y de quienes nos están mirando, vamos a cerrar, vamos a hacer una última ronda. Hay un montón de preguntas interesantes sobre si el Congreso tiene que ser unicameral o no, muchas más preguntas sobre la democracia representativa, sobre el rol de los jueces, pero no las podemos responder todas, esperamos que nos volvamos a juntar, así que ahora una última ronda de cierre y vamos a partir por Claudia Hayes. 3 minutos, está sin ahora ¿Tema sí. libre? Sí, tema libre, cierre. Bueno, yo nada, quiero terminar celebrando de nuevo este diálogo. Como hemos conversado aquí, los temas son complejos y no tienen respuestas simples. Y yo creo que lo importante no es decir estos temas son complejos y por lo tanto la ciudadanía no los puede entender, sino al contrario, tratar de incorporar a la ciudadanía en debates que son complejos. Yo creo realmente que en eso consiste la democracia. La democracia consiste en confiar en la ciudadanía y en incorporar los dos debates políticos y no aspirar a la delegación de la decisión política como un cheque en blanco, digamos. Yo creo que eso es lo que diferencia, digamos, una concepción más robusta de la democracia, que confía en la participación ciudadana, que cree que la ciudadanía puede ser responsable y que puede entender y participar de discusiones complejas. Por supuesto, no a nivel técnico, etcétera, pero la verdad es que la discusión política es algo que está al alcance de todas las personas. Como decía el mito de Zeus y Hermes de repartir la justicia, uno de los puntos claves de la mitología sobre el origen de la democracia. Se supone que Zeus le dijo a Hermes que repartiera el sentido de la justicia entre las personas de manera equitativa, a diferencia de otros talentos. Entonces no se necesita ser académico, no se necesita ser un intelectual para poder discutir sobre temas que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con la forma en que nos vamos a regir todas y todos los chilenos. Y yo creo que eso es a lo que debiera aspirar este proceso constituyente, hacer una deliberación pública más allá de los circuitos técnicos y también de los circuitos políticos. Una verdadera discusión ciudadana. Muchas gracias, Claudia. Sergio Verdugo. Bueno, primero agradecer todo y recalcar solamente algunas ideas que me parece importante reiterar. ¿Ya? La legitimidad de las constituciones se gana en el tiempo y para que esa legitimidad pueda darse necesitamos tener una constitución que garantice la democracia en el futuro,
garantice el autogobierno de generaciones que no se dictaron y no participaron en el proceso constituyente. Por eso el acento tiene que estar en cuáles son las condiciones que hacen factible esa democracia en el futuro. Y en esto, los canales representativos yo creo que son los más importantes. Quisiera hacer una precisión con algo que dijo Claudia en un par de intervenciones anteriores. Es muy importante, yo comparto con Claudia esto, fortalecer la libertad de expresión, el derecho a la protesta, las libertades de reunión. Los ciudadanos tienen que participar directamente expresando sus opiniones. ¿Ya? Y hoy día existe un problema de representatividad no solamente en Chile, sino que yo creo que está extendida en todo el mundo. No solamente por los cambios generacionales que han habido, por las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy día parece haber una sensación de que no necesitamos la intermediación de los políticos. Las personas pueden opinar directamente, pueden participar directamente, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes desafíos es cómo canalizar esa necesidad, ¿ya? Cómo canalizar esa necesidad de participación. Yo creo que cualquiera sea la respuesta a esta pregunta, que no es una respuesta fácil, no tenemos que reemplazar los canales representativos, no tenemos que fortalecerlos, no tenemos que debilitarlos. Y por eso, a veces uno puede caer en la tentación de decir, oye, esta clase política no me representa, no ha sido capaz de darme solución. Bueno, la respuesta a eso, creo yo, es que la clase política no ha sido capaz de dar respuestas a las soluciones porque existen incentivos en nuestra constitución actual para que no se formen coaliciones políticas que puedan impulsar esos cambios. Y puedan efectivamente implementar esos programas de gobierno. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Y por eso la representación va a fortalecerse cuando mejoremos esos canales institucionales formales. Y que esos canales institucionales formales no sean solamente formales, sino que sean también sustantivos. Mientras más nosotros podamos acercar esa brecha, mejor. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora con el proceso constituyente. Y eso se hace no reemplazando los partidos políticos. Reemplazar los partidos políticos es algo muy peligroso. Las democracias representativas necesitan partidos políticos en su corazón. Por eso yo creo que el proceso constituyente puede ser una oportunidad para que los partidos recuperen eso. Ojalá lo hagan, ojalá aprovechen esta oportunidad. Y es un desafío que ellos tienen. No hay que caer en la tentación de decir que hay que terminar con la clase política y reemplazarla por una clase política. Muchísimas gracias, Sergio. Mariana. No, primero quiero agradecer nuevamente por el espacio, estuvo entretenido y espero haber sido un aporte. Y cosas a resaltar, quiero colgarme lo que decía Sergio sobre la representación. Me parece que es importante tener claro siempre el foco en cuidar la representación sin perjuicio que uno pueda pensar en mecanismos alternativos, pero que no eroden las bases de esta representación que es necesaria, que es importante y que no se puede funcionar sin ella, digamos. Y para eso, claro, me parece que es necesario fortalecer los canales institucionales y en esa medida se va a acercar o se va a terminar con esta desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Y para eso me parece que es necesario siempre tener una mirada sistémica de los órganos constitucionales, que son como un tejido, ¿no? Si uno hace un cambio en una hebra por acá, va a tener que cambiar necesariamente acá abajo. Y eso hay que tenerlo siempre en consideración, por eso el sistema de gobierno no puede separarse de los sistemas electorales, etc. Y por último, si bien las constituciones se van legitimando en el tiempo, quiero volver a resaltar una idea que dije al comienzo, que es lo propio de los procesos constituyentes o constitucionales son la deliberación, la libertad de expresión, la reflexión ponderada, la posibilidad de intercambiar ideas en un ambiente que lo permita, y creo que eso es importante cuidar en el proceso que vamos a iniciar, no sabemos cuándo, pero creo que si bien no todo se juega en el proceso, sí es importante, sobre todo porque lo más cuestionado en nuestra Constitución actual es la legitimidad. Entonces, si es que queremos cuidar especialmente la legitimidad, creo que las condiciones que acompañan el proceso son tremendamente importantes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Fabián, para cerrar. Muchas gracias. Bueno, igual, Javier, agradecer la coordinación y el centro de la participación. Esto ha estado muy interesante, pero también haber aportado con una perspectiva. Varios comentarios, quizás siguiendo más bien el hilo de la conversación que dejaban Sergio y Mariana. Mi inquietud no comenzaría por la cautela, ¿no? ante horadar o profundizar en ciertas oraciones de cuidado de nuestro sistema político, o
el riesgo de la pérdida de peso de los partidos políticos. Es cosa de observarlo. En buena medida, en su ensimismamiento han horadado de ello, de esa vinculación con la sociedad. Entonces, yo creo que es un momento de apertura, y de apertura a las alternativas en las cuales se convocan y se vinculan a esa nueva sociedad. Sergio lo decía, quizás a nivel internacional también lo que está pasando con cómo se entiende la participación política, cómo se cree que se accede a los distintos niveles de la participación en la democracia. Es cierto, creo que hay un cambio cultural mucho más denso y más amplio, pero en Chile tenemos una forma peculiar y quizás más profunda también de distanciamiento de esas nuevas formas sociales con la organización política institucional que venimos teniendo. O sea, somos un país con niveles mucho más bajos de participación en procesos electorales, con procesos de vinculación de los partidos políticos, y la sociedad mucho menor. Yo viví un buen rato en España y no teníamos un sistema maravilloso, por cierto, pero era cosa de mirar un meeting de cualquiera de los partidos oficiales del Estado español, y eran todos los fines de semana miles de personas acompañando a sus representantes políticos de manera activa. Yo no he visto un meeting político en Chile de más de 5.000 personas solo por ir a conversar con los representantes políticos cada fin de semana en años. Entonces yo creo que eso es algo relevante. En los distintos niveles pasa. Y un comentario adicional que me queda colgando, creo que entre Mariana y Claudia, con respecto a lo electoral y la calle, ¿no? Yo creo que estamos de nuevo en un momento que debiésemos intentar evitar y poblarlo de señales que son culturales, simbólicas, pero también de poder. Y es que la calle hoy día no es una antípoda de los procesos electorales y de representación. Es más bien ese ímpetu de deliberación, de apertura a la participación que evidenció el octubre en adelante. Es posible de reconectarlo con instancias democráticas acordes. Creo que todos coincidimos en que muy probablemente en el plebiscito por el proceso constituyente y las siguientes instancias electorales que se den, va a haber mucha más participación de la que hubo en las últimas elecciones. Y eso muy probablemente tenga que ver con cómo la calle, el entusiasmo deliberativo y todo lo que cambió el post-18 de octubre se abrió. Es necesario que centros de estudio, el sistema político y los agentes que están interesados en nuestra institucionalidad democrática estén con las antenas puestas en eso. Si lo dejamos pasar, creo que solo estamos pateando al futuro un dilema que es mayor. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los que han estado participando a través del chat, Raúl Chacón, Alejandro Rodríguez, Carmen González. Creo que nos quedaron un montón de cuestiones por conversar, debatir, pero esto es una invitación a seguir debatiendo cuál va a ser el rol del Estado. Se nos abre una enorme posibilidad para relegitimar nuestras instituciones. Este problema claramente no es un problema solo de Chile, pero cómo volvemos a hacer válido y legítimo el proceso político, y cómo, como decía Fabián y lo decía Claudia también, habilitamos el diálogo para que no sean los mismos de siempre los que lleguen a los acuerdos, sino que abrimos la democracia y dejamos a todas esas voces que se han sentido excluidas y que no han podido participar de la toma de decisiones, que este proceso constitucional abra el proceso y que los acuerdos sean parte de la participación de nuestros representantes, pero de una gran deliberación democrática que este país se debe y que yo creo, y aquí hablo a título personal, que nuestra generación se debe. Tenemos una enorme oportunidad para sentar las bases institucionales para el Chile del siglo XXI, y con reglas que permitan que la política ocurra y no que esté contraseñida. Así que quiero dar las gracias al Centro de Estudios Horizontal, quiero dar las gracias al IES, quiero dar las gracias a Novo 21, quiero dar las gracias a la Red de Estudios para la Profundización Democrática. Hemos demostrado en este ciclo corto pero intenso que hay cuestiones sobre las que tenemos ciertos acuerdos. Hemos también demostrado que quizás podemos construir algunos otros acuerdos, y también ha quedado claro que hay cosas sobre las que tenemos distintas opiniones, y para eso existe el sistema democrático que tanto nos ha costado mantener y que vamos a tener que refrescar. Así que muchas gracias a todos quienes han seguido el ciclo, y espero que nos volvamos a encontrar ya sin pandemia
pero también con este sistema que ha permitido que estemos desde Arica a Punta Arenas, como han dicho en el chat, conectados. Así que hasta la próxima, nos vemos, gracias.